Bien, ya está grabando la clase, entonces voy a compartir pantalla. Perfecto. Ahí está. Muy bien. El otro día estábamos en la planilla del RCIVA, ¿recuerdan? Y vimos hasta la actualización del ITV, ¿sí o no? Sí, dice. ¿Se acuerdan, no? Llegamos hasta la actualización del ITV, ¿correcto? Les pregunté cómo se actualiza también, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Correcto. Jalo de nuevo. Que pasemos esa parte, dicen. Sí, porque ya lo hicimos. Bien. El saldo total a favor del empleado, les dice, ¿no? ¿Cuál sería el saldo total a favor del empleado? ¿Puede compartir de nuevo, por favor? No me sale la... A mí Es que es mi internet. Ya está, ya. El saldo total a favor del empleado sería la sumatoria de el saldo del empleado más el valor actualizado. ¿Pueden ver por qué? Porque fíjense que el trabajador tiene un saldo, ¿verdad? Del mes, un saldo del mes. Y a eso hay que sumar el valor actualizado del mes anterior. Entonces, eso hace de que tenga un saldo total a su favor. Veamos cuánto da entonces para el primer trabajador. 356 bolivianos. Y así sucesivamente para los demás trabajadores. Pero fíjense de que algunos no tienen saldo a su favor, ¿sí o no? ¿Correcto? Algunos no tienen saldo a su favor, ¿sí o no? Entonces, a eso que no tienen saldo a su favor, ¿qué quiere decir? De que de alguna manera, no van a pagar impuestos, pues, ¿no? El que no tiene saldo a su favor prácticamente pagaría impuestos o se le descontaría el valor del impuesto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vemos cuál es el saldo que vamos a utilizar? En el primer caso, por ejemplo, en el primer trabajador, en el gerente, ¿cuánto tiene de saldo a favor del fisco? Este es el momento en el que decimos, vamos a determinar el saldo si es a favor del trabajador o si es a favor de impuestos. En este momento es donde hacemos esta selección. En el primer caso, por ejemplo, fíjense que dice saldo utilizado. Por ejemplo, ¿cuánto tiene de saldo para el fisco el primer trabajador? Cero. Entonces, el saldo total a favor del empleado, ¿cuánto es? Concéntrense en esas dos columnas que están de verde. Tiene 356 bolivianos a su favor, ¿sí o no? Lo cual quiere decir de que si no tiene que pagar nada al fisco, entonces los 356 bolivianos quedarían a su favor, ¿sí o no? Entonces, ¿va a utilizar algo de ese saldo o no? Sí, dicen. No va a utilizar nada, porque si no tiene nada que pagar,
¿Sí o no? En el primer caso, ¿utilizaría algo? No. No utiliza nada. Lo mismo pasa con los otros, excepto con este. ¿Por qué saco esa conclusión? En este de acá, en este se van a poder dar cuenta de una mejor manera porque tiene 136 bolivianos para pagar al fisco, ¿sí o no? ¿Correcto? Correcto. Sí. Ya, ¿y cuánto Sí. tiene a su favor? $212. Bien, si tiene que pagar 136 y tiene 212 a favor de él, entonces, ¿cuánto va a utilizar de sus 212? 136. Exacto, utilizaría 136.48. ¿Sí o no? Inclusive utilizando esos 136 de los 212 que tiene, le quedaría un saldo para el siguiente mes de ¿cuánto? De 76 bolivianos. 76. ¿Es correcto o no? Sí, está correcto. Claro, claro, porque él tiene que pagar 136, más bien tiene 212 a su favor. Entonces, no lo va a ocupar sus 212, solamente va a ocupar 136 que tiene que pagar. Entonces, por diferencia, más bien le queda un saldo de 76 bolivianos para el siguiente mes. ¿Sí o no? Pero este análisis hay que plantearlo a través de una fórmula, ¿no? Como hemos venido haciendo, ¿no? Igual, sí. Si el saldo a favor del fisco es mayor que el saldo total que tiene el trabajador, entonces decimos, si es que fuera así, si es que el saldo a favor del fisco fuera mayor que el saldo a favor del trabajador, entonces que me arroje la columna que dice saldo total a favor del empleado. Si es que fuera así, que me arroje esa columna. Caso contrario, que me arroje la columna del fisco. Entonces, haciendo esa fórmula, fíjense, al arrastrar, se cumple la condición que habíamos planteado, ¿verdad? En los casos que sea así. En el caso que hicimos manualmente hace rato, salió lo mismo, 136,48. Y en los otros casos, cada caso es diferente, pues, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, este caso acá que dice 81 bolivianos. Tenemos que descontarle a ese trabajador 81 bolivianos. Pero como pueden ver, no tiene nada a su favor. Entonces, ¿qué quiere decir? De que necesariamente va a tener que pagar 81 bolivianos. Le vamos a tener que descontar. ¿Por qué? Porque no tiene nada a su favor. ¿Sí o no? Sí. Bien. Pero hagamos la columna que sigue. El descuento impositivo del RCI, ¿verdad? Esta es la columna que vamos a trasladar a la planilla de sueldo y decimos, igual sí, si el saldo a favor del fisco es mayor que el saldo utilizado, si es que fuera así, entonces le decimos que nos arroje la resta del saldo a favor del fisco menos el saldo utilizado. Ya que haga una resta. Si es que el saldo a favor del fisco fuera mayor que el saldo utilizado, si fuera mayor, entonces que nos reste
el saldo a favor del fisco menos el saldo utilizado. Si es que fuera así, si es que el monto a descontarle por concepto de impuesto fuera mayor que el saldo utilizado, entonces decimos que haga la resta, caso contrario que me ponga un 0. Y veamos a ver a quiénes se le va a descontar el impuesto. A todas esas personas. Por ejemplo, en este caso acá, muy particular, como pueden ver, dice 571 bolivianos a favor del fisco. Y de los 571 tienen 95 para poder utilizar. Entonces, si restan 571 menos 95, les queda un saldo de 476, que ese ya sería el descuento impositivo. ¿Ya? Ahora veamos la última columna, que es el crédito fiscal para el siguiente mes. Sería igual el saldo total a favor del empleado menos el saldo que utilizó. No necesitamos nada más. Y eso lo restamos. Hay casos en los que pueden ver, por ejemplo, en el primero, tiene un saldo de 356 a su favor y no necesita pagar. No tiene nada para calcular de impuestos, entonces para el siguiente mes tendría los mismos 356 bolivianos. ¿Ya? En ese sentido, jóvenes, es que terminamos esta planilla tributaria, que es la que nos permite hacer el cálculo para los trabajadores que tendríamos que retenerles el impuesto, ¿verdad? Y finalmente, como le decía hace rato, la planilla que vamos a llevar a la planilla de sueldo, la columna que vamos a llevar allá, es esta que ven de amarillo, la que dice descuento impositivo del RCIVA. Entonces, me voy a mi planilla de sueldo, a la columna donde dice descuento impositivo. Ahí está. Voy a hacer más grande. Bien. Y decimos, igual, no se olviden que pongo siempre un igual. Me voy a la planilla del RCIVA y encuentro donde dice descuento impositivo RCIVA, enter. Cosa de que solamente de toda esa planilla que hice, lo único que me sirve es esta columna. Con eso entonces queda concluida, jóvenes, la famosa planilla de sueldo conjuntamente con la planilla tributaria. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? Creo que no, ¿no? Porque seguramente para algunos no están de repente entendiendo bien el planteamiento que estamos haciendo, pero con seguridad que practicando, revisando la fórmula, también van a poder entender, ¿ya? ¿Cuál es el planteamiento que hicimos para poder llegar al descuento impositivo del RCIVA? Pareciera un poco complicado, ¿no? Pero fíjense que son fórmulas que ya veníamos haciendo, solamente que están planteadas de una manera que nos ayude a resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Bien. Una vez terminamos la famosa planilla de sueldo y la famosa planilla tributaria, lo que nos corresponde hacer es la planilla de aporte, esta que está acá, ¿ya? La planilla de aportes patronales. ¿De qué se trata, jóvenes, esa planilla de aportes patronales? De lo que se paga la Caja Nacional, las AFP, los seguros de los empleados. Exactamente, de eso se trata. Fíjense de que no solamente los trabajadores aportan el famoso aporte laboral que decíamos hace rato, o la otra clase, ¿se acuerdan?
También, jóvenes, la empresa aporta para este tipo de conceptos, como es para el seguro de los trabajadores y las AFP, para cada trabajador. Y el porcentaje de aporte, por si acaso, también es bastante elevado. Si ustedes suman todos esos porcentajes que están ahí, miren, es un porcentaje elevado que también aporta a la empresa para este concepto, lo que es el seguro de los trabajadores y las AFP. El 16.71% de la planilla. Entonces, también uno como patrón, por eso se llama aportes patronales, uno como patrón también ejerce esta función de poder aportar y pagar tanto para el seguro de los trabajadores, porque es nuestra obligación como patrones o como empresa de poder realizar este tipo de pagos para que nuestros trabajadores estén asegurados. Es una obligación que tenemos como empresa de asegurar a nuestros trabajadores, ¿ya? Y ahí están los porcentajes, como pueden ver, de manera individual. Entonces, llenemos este cuadro, jóvenes. Igual, me voy a la lista de personal, que ya saben dónde queda, y arrastro. Lo mismo hacemos con el nombre completo. Fíjense que esto ya es repetitivo. ¿Sí o no? Ahí está. El total ganado. ¿De dónde lo voy a sacar el total ganado? Planilla de sueldo. ¿De dónde? Planilla de sueldo. De la planilla de sueldo. Me voy a la planilla de sueldo y busco donde dice total ganado. A ver. Ahí está. Ahí estaba al comienzo. Total ganado del primer trabajador. Enter. Fíjense que es de ahí que se calculan estos aportes patronales. ¿Se acuerdan que para la planilla tributaria teníamos que restar el total ganado menos los aportes laborales? ¿Sí o no? Pero eso es para la planilla tributaria, para poder determinar el sueldo neto. Cuidado que se confundan, porque aquí clarito dice total ganado, no hay cómo equivocarse. Y hacemos los cálculos que corresponden. Igual, total ganado por el 10%. Congelo. Lo mismo hago con el otro. Total ganado por su porcentaje congelado. Y así sucesivamente para cada uno, pero congelado. Hago lo mismo. Ahí está. Enter. Muy bien. ¿Y qué es lo que hago con todo esto? Lo arrastro. ¿Sí o no? No hay necesidad que esté haciendo una por una cada fórmula, ¿verdad? Licencia, Inter. Bien, sigamos. Y aquí dice total aportes patronales. Ahí, ¿qué es lo que voy a sumar? Porque dice total aportes patronales. Lo que... 10%, 1%. Exacto. Todo lo que corresponde a los aportes patronales. Entonces, hago la formulita que se llama igual suma. Y selecciono sin soltar todo eso que ven ahí. Todo eso, porcentaje que acabo de calcular, lo selecciono sin soltar y cierro paréntesis. Fíjense cómo estoy aplicando la fórmula.
Le doy Enter. Y arrastro. Muy bien. Y aquí nos toca también hacer el cálculo del famoso aguinaldo y de la indemnización. Pero ¿por qué dice el 8.33%? ¿Se acuerdan por qué? De los tres sueldos. Porque se divide entre 12 por cada mes. Exacto. Claro, lo que pasa es que la ley nos dice que las empresas debemos hacer la provisión para el aguinaldo y la previsión para la indemnización cada mes. No esperar que llegue fin de año y recién hacer la previsión o la provisión. Entonces digo, a ver, del 100% que voy a provisionar para todo el año, si eso lo divido entre 12 meses, ¿qué porcentaje del sueldo voy a provisionar cada mes? Sale, si lo divido 100 entre 12, sale 8.33% que voy a tener que provisionar cada mes, tanto para el aguinaldo y para la indemnización. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando llegue el fin de año, ¿verdad? Yo no tenga problemas de liquidez o de provisión. ¿Por qué? Porque después, si no me las veo negras. Lo que pasa es que la provisión no solamente tiene que hacerse contablemente, también hay que ir haciendo la provisión en efectivo para que cuando llegue el fin de año podamos cubrir este gasto que es bastante fuerte a fin de año. ¿Ya? Y muchas veces las empresas no tienen para poder cubrir porque realmente no hacen este trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde voy a calcular el famoso aguinaldo? ¿De dónde creen? Del total ganado. Del total ganado, dividir, y lo multiplico eso por el 8.33% que tengo ahí arriba, lo congelo. Ya saben que cuando tienen una celda cuando tengan que arrastrar una fórmula, tienen que congelar para que esa celda no se mueva. Le doy Enter y arrastro. Y todo queda calculado con ese 8.33%. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con la indemnización, jóvenes. El total ganado multiplico por el porcentaje que corresponde, que está ahí arriba también, el 8.33%, ¿verdad? Que obviamente la indemnización no se la voy a pagar a fin de año como el aguinaldo. Eso yo voy provisionando durante toda la vida del trabajador que esté en la empresa. Algunos esa indemnización deciden cobrarla cada 5 años, pero no es obligatorio, ¿ya? Así es que, entonces, hago ese cálculo, me sale el mismo monto porque es el ¿Me dicen mismo estos beneficios porcentaje. mensuales? ¿Qué tiene que rellenar cada mes? Y digo, total beneficios sociales. ¿Qué es lo que voy a sumar ahí? El aguinaldo más la indemnización. Correcto. Igual, aguinaldo más indemnización. Enter y arrastro. Lo mismo hago ahora con la carga social. ¿Qué voy a sumar en la carga social? Fíjense que ya dice ahí total carga social. ¿Qué vamos a sumar ahí? Aporte patronal con beneficio social. Exactamente. La sumatoria de total aporte patronal más total beneficios sociales del primer trabajador. Enter y luego arrastro. Ahí está. Fíjense que es un monto bastante elevado que de alguna manera es muy significativo para la empresa porque la empresa tiene que
ir haciendo esos pagos de manera mensual, como es el concepto del seguro, el AFP, y después hacer la provisión del aguinaldo y la previsión de la indemnización de manera mensual. Si bien es cierto que el dinero ahí no sale todos los meses, pero se tiene que hacer el cálculo para que después no se la vean negras en la empresa, ¿no? Y nosotros como contadores tenemos que hacer esa previsión o esa provisión o ese devengamiento. ¿Por qué? Porque los principios de contabilidad nos dicen eso, ¿no? De que se deben devengar los gastos en el momento en que han ocurrido, independientemente de que se haya pagado o no. Entonces, por principio de contabilidad también tenemos que hacer, ¿ya? Finalmente, jóvenes, tenemos la famosa boleta de sueldo. Con eso termina este ejercicio y con eso termina cualquier planilla de sueldo que se comienza a realizar y termina en la boleta de pago. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué es lo que hacemos con los trabajadores? Hacemos el cálculo de su sueldo, el cálculo de su impuesto, si se le va a descontar o no, calculamos sus aportes patronales, en este caso para que la empresa todos los meses pueda pagar el seguro de los trabajadores y también de alguna manera coadyuvar en el aporte de las AFP y finalmente hacer la provisión del aguinaldo y la previsión de la indemnización. Entonces, hasta ahí concluyen todas las planillas, pero finalmente, ¿qué es lo que le damos a los trabajadores cuando terminamos? Cuando ya vamos a pagar el sueldo, la boleta de pago. Pero esa boleta igual hay que hacerla de manera automática, pues no, porque no es correcto que yo haga todo y no le entregue una boleta al trabajador. Entonces, para eso hay una opción de poder hacer una boleta de manera automática solamente colocando el código del trabajador. Pero para eso tenemos que hacer la fórmula. El primer trabajador, ¿qué código tiene? Código 1. Entonces, a ver, voy a poner 1 y no funciona. Aquí yo quiero que todo esto me salga automático. Entonces digo, a ver, vamos a hacer una fórmula en cada celda para que se automatice. Ahí dice cargo. Yo quiero que ese cargo me busque el dato de la planilla de sueldo. A ver, veamos en dónde está. Había estado aquí, ¿verdad? Y decimos, a ver, bien, como ya estamos en la planilla de sueldo y vamos a utilizar columnas, ¿verdad? Entonces decimos, para no estar contando las columnas uno por uno, lo mejor es hacer una numeración. Pero empecemos con la fórmula. Igual, buscar B. El valor buscado. ¿Cuál sería el valor buscado? Donde vamos a colocar nuestro código o el código de cada trabajador. Ponemos punto y coma y decimos, ¿en qué matriz vamos a realizar esta búsqueda? ¿En dónde vamos a realizar esta búsqueda? Esta búsqueda, jóvenes, la vamos a realizar ¿en dónde? En la planilla de sueldo. Voy a la planilla de sueldo y selecciono toda mi matriz, por decir todo esto de acá. Todo lo que tiene datos. Ahí está, como pueden ver. De una vez selecciono toda la planilla. Ahí está. Y digo, me vengo acá. Ups. No se ve. Ya compartí otra vez, ¿no? Entonces digo, a ver, ahí está mi matriz, es toda la planilla de sueldo. Entonces digo, aquí arriba, pongo punto y coma, ¿qué columna quiero que me devuelva de toda esa planilla? Estoy para
el dato del cargo. ¿En qué número de columna está el cargo? 4. A ver, contemos. Sí, está en la columna 1, 2, 3, 4. Entonces pongo el número 4 y cierro paréntesis. Antes de irme, ¿qué tengo que congelar? La matriz, la planilla completa, que empieza en A6 y termina en X25. Ahí está. Entonces, fíjense que si yo voy a cambiar ahora el código del trabajador, voy a poner 2 por decir, automáticamente me va leyendo en la planilla de sueldo los cargos a los que yo hice referencia para que me devuelva la columna que yo quería. Les cuento que alguien me contagió su sueño. Bien. Lo mismo pasa, cualquier dato que ustedes quieran, jóvenes, extraer de la planilla de sueldo, ¿verdad? Tienen que aplicar la misma fórmula. Aquí, por ejemplo, dice nombre del empleado. ¿Cómo yo voy a extraer el nombre del empleado de la planilla de sueldo? Hago lo mismo. A ver si me ayudan. Igual, buscar B. Ahí está. El valor buscado es la celda donde yo voy a colocar el código que quiero que busque al otro lado. Ahí está, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el valor buscado, es repetitivo. Punto y coma. Me voy a mi planilla de sueldo y selecciono toda la matriz. Es bueno seleccionar toda la matriz para que se acostumbren que hacerlo de esa manera. Pongo punto y coma y digo, ¿en qué columna está el nombre completo? En la columna 1, 2, 3, 4, 5. A ver, cuenten. ¿En qué columna? La 2. En la columna La 2. Ahí está. Pongo entonces el número 2 y cierro paréntesis. Ahí está. Perfecto. A ver, voy a cambiar el código de trabajador. ¿Cambió o no cambió? Cambia, ¿no? Sí, o cambió, no? Lizzy. Claro, y cualquier dato que ustedes quieran extraer de una planilla, lo único que tienen que hacer es utilizar la fórmula buscar B y anotar el número de columna que quieren que le devuelvan. Lo mismo pasa con fecha de ingreso, ya es repetitivo. Igual, buscar B. Este es el valor buscado, punto y coma. Me voy a la planilla de sueldo, la selecciono. Ahí está. Y digo, pongo ahí mismo, punto y coma, y arribita. ¿En qué columna está la fecha de ingreso? 1, 2, 3, 4. En la columna 5. 5. Si cuentan, ¿sí o no? Sí. Sí, Lizzy. Cierro paréntesis, ahí está. ¿Y qué pasa, como les dije en la anterior clase? Si aquí en vez de salirle una fecha le sale un número, ¿será que está mal mi fórmula? ¿O será que tengo que irme a formato y cambiar de número a fecha corta? Hay que cambiar el formato. Exacto. Ahora, para el tema de los salarios, los haberes y todo esto de acá, y todo esto que ven aquí, todo esto, ¿cómo creen que lo voy a hacer? ¿Será que yo voy a copiar uno por uno lo que dice en la planilla? ¿O será No, que voy a todo con aplicar? buscar B, Lizzy. Todo tiene que ser con buscar porque es lo más rápido. No voy a estar copiando para cada uno, pues, ¿no? Me vengo a sueldo básico, igual, buscar, B.
el valor buscado. ¿En dónde voy a buscar el salario básico? En la planilla de sueldo. Selecciono sin soltar la planilla de sueldo. Ahí está. Y digo, punto y coma, ¿en qué columna está el haber básico? Cuenten. 6. Efectivamente está en la columna 6, está acá. Si cuentan uno por uno, es la columna 6. Y cierro paréntesis. Ahí está. ¿Cuánto había ganado este señor? 6. A ver, veamos el primero. Perfecto. Ya va cambiando todo en base al valor buscado. Lo mismo para el bono de antigüedad. Igual, buscar de valor buscado. Siempre tiene que ser ese, el mismo. Punto y coma. Planilla de sueldo. Ahí está. Muy bien. Listo. Punto y coma. Y digo, el bono de antigüedad, ¿en qué columna está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Haya sido la columna número? La columna 7, ¿sí o no? Sí, dice. Sí, sí, Ahí dice. dicen. Correcto. Perfecto. Entonces, cuando yo cambio el código o el valor buscado, automáticamente cambian todos los datos. ¿Ya? De eso se trata. Y todo eso que puse con verde tienen que hacer los jóvenes de la misma manera, con la misma fórmula. ¿Ya? Muy bien. Con eso entonces termina Se lo que congela se congela, ¿no? sí, como la fórmula la están haciendo de manera individual cada una, no hay necesidad de congelar, a no ser que hagan esto de acá, por ejemplo, para hacerlo más rápido, que es lo que yo hago. Para empezar, me voy a mi planilla de sueldo y para no estar contando uno por uno, de una vez, las enumero las columnas. A ver. Ahí está. Habían sido en total 24 columnas, ¿sí o no? Y digo, Sí, bien, ya las enumeré, ya voy a poder saber en qué columna está en qué número de columna, porque si no, uno se puede confundir. Y después digo, bien, como ya sé en qué columna están, la planilla de sueldos la voy a congelar. Presionando. Para empezar, el valor buscado lo congelo y la planilla de sueldos también. Enter. Y digo, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en todos los lugares donde, ahí está, aquí también, pegar. Y en todo esto, pegar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ahí está. Para solamente, solo cambio el número de columna. A ver, salario hora extra, ¿en qué columna está? En la columna número. En la 8, si no me equivoco. Pero si está ahí, lo están 9. viendo. 9. La 9. Entonces, ¿qué es lo que hago? Solamente entro a la fórmula y borro el 7 y pongo el 9. Bien. Otros haberes, ¿en qué columna está? En la columna número 10. Entonces, fíjense, el total ganado, ¿en qué columna está? En la columna número 11. Entonces, me voy a la boleta, borro el 7 y pongo el 11. Y así sucesivamente. Lo mismo aquí
Cuenta individual 10%, dice. Me voy a la planilla de sueldo y veo, la cuenta individual del 10% ya estaba en la columna 12 y las otras como están seguiditas es la 13, la 14, la 15 y la 16. Entonces digo, a ver, ¿qué número dijimos que era? 12. Fíjense, ya más rápido, 13, ya solo cambio el número de columna. 16. Y el RCIVA está en la columna 18. Entonces me voy a la boleta y digo 18. Los anticipos están en la columna 19, 20 y 21. 19, 20 y 21. Perfecto. Total descuento. ¿En qué columna están los total descuentos? En la columna 22 y el líquido pagable en la columna 23. Fíjense que ya ahí utilicé una pequeña técnica para ayudarme y poder hacerlo de una mejor manera. Congelé la planilla, congelé el valor buscado y ya solamente cambio el número de columna. ¿Sí o no? ¿Se entiende, no? Entonces, esa es una manera, jóvenes, de que ustedes puedan idearse para hacer sus planillas, ¿ya? No tienen que tener miedo, no tienen que tener preocupación de equivocarse. Si se equivocan, pues lo hacen de nuevo, ¿verdad? Pero se trata de eso, de alivianar el trabajo de tal manera que ustedes puedan utilizar el Excel de diversas formas, no solamente para sumar, restar, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta? Dice, ¿Algo ¿y que quieran? lo de año de antigüedad va en cada mes? Sí, Pues al final de año. no, cada mes, cada vez que un trabajador cumple su antigüedad, se le hace el recálculo. Por eso que se hace una resta. Bien, a ver, activen sus videos.